Estoy iniciando, El turno de Mallorca Voltors, que comenzará el ataque en su yarda 27. Primer down. Sí, está. ¿Para el sonido? Buenas tardes, bienvenidos al Estadio del Turia, en la ciudad de Valencia. Hoy se enfrentan en la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano Elite el primer clasificado, Valencia Firebats, contra el último clasificado de la competición y prácticamente virtualmente descendido, los Mallorca Voltors, en una jornada que puede dejar cosas muy importantes de cara al futuro de los playoffs en Elite Nacional, ya que virtualmente, a expensas del resultado en Rivas, pues Valencia Firebats puede ser ya primer clasificado y tener el factor cancha en los playoffs. Soy Alberto Zaragoza y estoy aquí con Adrián Rubio para comentar el partido. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Pues nada, encantado de saludar, de empezar esta nueva aventura. Y ha habido kickoff de los Firebats y empieza ya el partido. Primer ataque, balón ofensivo para los Mallorca Voltors, que como tú decías vienen pues prácticamente asociados, pero va a ser un partido, como son todos en esta liga, muy interesante. Ya han comenzado los Voltors, carrera, balón corto que frenan los Firebats en dificultad. Y vamos a ver el partido, cómo se desarrolla, porque hay que recordar que los Firebats están con bajas importantes. En ataque, sin su center titular, sin Josito, también sin Gonzalo Carvajosa. La defensa subió mucho el nivel en Badalona con esa grandísima victoria que no permitió ni un touchdown del equipo catalán, y eso fue una demostración de carácter, una demostración de nivel. Y hoy aquí en casa contra Voltors, es verdad que el pronóstico es de 40-50-0, pues bueno, veamos. Claro, una paliza, pero los partidos hay que jugarlos, y nosotros pues en porque recordemos que vamos con la jugada primero. Segundo down, sí, para los segundo down, segunda y 7 para Mallorca Voltors. Formación en I. Que coge el quarterback, pitch a la izquierda, corre. Primer down para Mallorca Voltors. Segunda jugada de carrera para Mallorca Voltors con la sweep. Sí, formación en I de los Voltors ahí, Sí. Fullback y running back en el backfield, y jugada por fuera, y he pillado un poco por sorpresa la defensa de Firebats. Lo que pasa es que es tercer down. Tercera y dos para Voltors, o sea que de momento la defensa aguanta y no concede ese primer down. Te decía que va a ser un partido aún así con alicientes, y estamos contentos, felices de hacer este partido, de iniciar esta nueva etapa con los Valencia Firebats. Estas retransmisiones en streaming, tricampeón de la Liga de Fútbol Americano, uno de los grandes aspirantes, y faltaba esto, a los Firebats les faltaba la retransmisión en streaming. Y aunque queremos que el estadio se llene y que todo el mundo venga aquí, el que no pueda verlo, el que esté fuera de la ciudad, que se ponga la retransmisión, y desde luego va a disfrutar del mejor fútbol americano que se puede ver en España. Vale, parece que de nuevo repiten con una formación en I un poco más abierta, dos receptores a la izquierda, uno a la derecha. Vamos a ver qué pretende el equipo de Mallorca, si van a conseguir avanzar y proseguir el drive. Vamos a ver, jugada clave para la defensa, salida falsa. Vale, salida falsa. Sí, ahí se movió el tackle derecho de los Voltors antes de tiempo, salida falsa del equipo balear. Y bueno, una formación, 3 hombres abiertos, pero 2 en el backfield, y el quarterback pegado al center. Nada de colocarse en shotgun, nada de arriesgar. Yo creo, Alberto, tercera y 7, 5 yardas de penalización. Yo creo, Alberto, que ellos sobre todo van a intentar hacer un partido de control, de no arriesgar, como eso que decíamos, de shotgun, de que haya un mal snap, es carrera. Sí. Y conseguir sobre todo terceros downs cortos. Va a ser lo más importante para los Voltors. Se les ha complicado el asunto ahora. Sí, ahora sí, porque es tercera y 7 aproximadamente. El tema es que si ellos se le quedan en estos terceros downs tan largos, van a sufrir mucho. Ellos quieren terceros downs cortos y exigirle más. Repiten formación, la misma formación que cuando estaban en tercera y 2. Sí. Vamos a ver. 2 a la izquierda, un receptor a la derecha y 2 hombres en el backfield detrás del quarterback. Recibe el snap. Luego le pasa el balón. Nada, es placado para pérdida. Muy bien, y Valencia frena a Voltors, procederán al punt. Sí, hay un momento de duda del ataque de Voltors, porque parecía que encontraba el hueco, pero rápidamente se cerró la defensa de Firebats y bueno, fueron a aplacarle, convergieron 3-4 jugadores y al final se queda ha perdido 1 o 2 yardas. Realmente ahí la defensa. Sí, cuarta y largo se ha quedado. Sí, la defensa de Firebats de ese tercero y 2 nos han ayudado. Sí, nos están ahí diseccionando. Vamos a ver si no se la juegan. Bueno, nos han ayudado, me parece que nos han ayudado con esa falta, porque el tercero y 2 se ha quedado tercero y 7 y luego ya ha sido más fácil para la defensa. Recordemos que los Mallorca Voltors son el último clasificado. Y además es un equipo que ha venido a Valencia, prácticamente tiene yo creo que a 13 jugadores disponibles. Por lo tanto va a ser bastante duro conforme el partido vaya avanzando. Y al final es punt, ¿no? Que consigan aguantar, así que sí, punt. Cuarto down, alejarán el balón los Baleares.
El punt. Punto de bloqueado. Sobre la 25. Un poquito, sí. Sobre la yarda 25 recibirá Valencia Firebats. El ataque comandado por Valencia Firebats lo llevará. Sí, hay novedades. Chris Debowski se lesionó contra los Giants y por lo tanto desde el partido en Badalona. Pero hay que tranquilizar a la gente. Un problema en la mano que si no pasa nada para playoffs, igual que Josito, los Firebats empiezan a recuperar a dos pilares de su ataque. Sí, va a recibir tras el center Fran Moret, procedente de los Museros Bows. Experiencia, sí, en el fútbol americano valenciano. Sí, es un quarterback joven, vamos a ver qué tal puede hacerlo. Cosechar una victoria muy importante hace 2 jornadas. Y le hemos visto en el calentamiento, tiene buen brazo, ¿eh? Es un jugador que tiene no sé si decir un cañón, pero puede lanzar profundo de moto el shotgun. Vamos a ver. Carrera para Héctor Pertegaz. Unas 3 yardas habrá avanzado el equipo de Valencia. Uno de los pilares va a ser Héctor. Precisamente le daba al quarterback el balón al running back. Va a ser una de las claves del partido porque es un jugador en el que confía mucho el equipo. Es un corredor que siempre en su jugadas lee muy bien los espacios, lee muy bien los bloqueos de sus compañeros y es un corredor con mucha determinación. Y para estos partidos donde a priori va a tener mucha importancia, va a tener que llevar mucho el peso del ataque, porque Firebats lógicamente no va a arriesgar tanto lanzando como cuando está Debowski, pues va a ser uno de los hombres a tener en cuenta hoy. Porque recordemos, no solo está lesionado Debowski, Gonzalo Carvajosar de Tory Panther, uno de los pilares históricos del equipo, se perderá ya toda la temporada. Va a recibir Valencia. Shotgun. De nuevo carrera por el centro. Héctor Pertegaz tira el primero, gran corte, prosigue. Muy bien. Hasta la yarda 20, aún sigue. Vale, va a ser touchdown de Valencia, Héctor Pertegaz, touchdown. Touchdown Firebats. Gran carrera de Héctor Pertegaz. Hay pañuelo. Vamos a ver qué ocurre. Yo pensaba que había, incluso hay 2 pañuelos ahora, porque se quejaban los Voltors de un bloqueo por la espalda de un jugador de Firebats en esa apertura. Posiblemente, y tal como se está posicionando el equipo, les envíen hacia atrás. Ha habido una jugada extraña porque esto parecía que iba corriendo como si la jugada ya no parecía que le iban a frenar. Sí, parecía que le iban a frenar, lo que pasa es que la ha aguantado, se ha deshecho de 2 o 3 placajes de los Voltors y vamos a ver al final en qué queda esto. Porque hay 2 pañuelos y el árbitro ahora nos dirá si ha sido esta falta de aquí cerca de la endzone o ha sido la del centro del campo. Pero de nuevo, shotgun y balón para el running back. Repetimos, es prácticamente la primera retransmisión que estamos realizando, así que pedimos disculpas por la calidad del streaming, no sabemos cómo estará siendo o cualquier novatada en los comentarios. Nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y poco a poco ofrecer el mejor fútbol americano a nivel nacional que, valga decirlo, creemos que está aquí en Valencia. Sí, lo vamos a hacer porque la responsabilidad es grande y estamos en un club que es de los más poderosos del fútbol americano nacional y no sé si decir... Se han tirado hacia atrás. Sí, el más poderoso. Segundo down y se han tirado hacia atrás porque al final... Tiene que ser un 2nd y 13 más o menos debe ser, ¿verdad? Sí, debe ser un 2nd y 13. Además ha habido ahí un holding formación abierta, como vemos, solamente... Héctor Pertegaz formará en el backfield. Es formación pistol. 4 receptores abiertos. Un pase al flat. Nada. Incompleto. Ahí el Incompleto. Le bailó en las manos. Decepcionó a Alejandro Silvestre. Sí, le bailó en las manos a Alejandro Silvestre. Curioso porque precisamente es uno de los jugadores con manos más seguras de todos los Valencia Firebats. Pero te decía que me está gustando las jugadas de draw que están haciendo los Firebats, que es el quarterback en shotgun y luego Héctor el running back por detrás de él. Y ahí me parece que va a lanzar y se le da el balón al running back y se abre la defensa y encuentra unos agujeros. Quizá podemos decir que Valencia, el equipo de Ezequiel Martín, inconfundible en la banda con su fedora al más puro estilo Vince Lombardi o Tom Landry. Sí, estos entrenadores de fútbol americano de Estados Unidos míticos. De nuevo en shotgun. Tercer down. Fran Moret a recoger. Carrera para Héctor Pertegaz por el centro, frenado por los Mallorca Voltors. De nuevo un poco... No, perdón. Ha corrido Fran Moret, ha sido una jugada de engaño, nos ha engañado a nosotros. Nos ha engañado incluso a nosotros mismos, ¿te has visto? Sí, sí. O sea, parecía que se la daba a Héctor, pero al final se la ha quedado a él y ha sido un draw del quarterback. Es primer down para los Valencia Firebats, que han cruzado ahora mismo, están cerca de cruzar el centro del campo. Primera y 10 para el equipo de Ezequiel Martí. Y te decía eso, que yo creo que la gente, lo primero de todo, Alberto, ilusionadísima con que los primeros días, no solo aquí, en cualquier sitio, hay que probar cosas y puede haber pequeños fallos, pero ya que lo puedan ver desde cualquier parte es la mejor noticia, que los amantes de fútbol americano en España tienen una nueva cita cada jornada con los Firebats. Y primer down para el equipo. Recibe Fran Moret, va a buscar profundo,
Nada. Pero ahí... Había peligro, parecía que estaba buscando a Javi Martínez. Sí. Por fuera. Al receptor, pero... También estaba Alex Silvestre. Llegaron dos... Ha habido peligro. Llegaron dos jugadores de Voltors que al final no pudieron interceptar, pero tocaron el balón. Era buena la idea porque era que se cruzaran dos jugadores de Fireball, dos receptores, y uno fuera hacia la banda. Lo que pasa es que el pase se quedó un poquito corto. El pase le faltó un poquito de fuerza y por eso no pudo convertir el primer down. Sí, pero bueno, estamos viendo cosas interesantes, ¿verdad? Contra Drax el esquema sin Debowski fue mucho más jugar a la carrera, prácticamente no se avanzaron en el juego y parece que aquí quieren probar a Moret. De nuevo va a recibir, misma formación, un fullback a la derecha, va detrás, corre por fuera. Bueno bloqueo, sí señor, buen bloqueo. Héctor Pertegaz. Ahora sí. Héctor Pertegaz va para touchdown. Touchdown de Valencia Firebats, Héctor Pertegaz, carrera de unas, digamos, 38-39 yardas. Sí. Primer touchdown de la tarde. No, ha habido pañuelo, ojo. Otra vez pañuelo, madre mía. Madre mía. Madre mía. Dos pañuelos, Dos pañuelos. De momento, este inicio del partido está viendo el partido de los flags, de los pañuelos. No, Héctor, esta noche creemos que conforme avanza el partido no, pero ya le han anulado dos touchdowns. Dos carrerones realmente. Holding de los Firebats. 10 yardas de penalización, repetimos segundo. Holding. O sea, vamos a aclarar la situación. Ha sido touchdown de Héctor, lo que pasa que lo aquí está el touchdown, lo ponemos en la repetición, sí, pero ha sido anulado. No, pero el pobre Héctor debe ir al huddle y debe estar ya comentándole a sus compañeros que por favor le dejen anotar algún touchdown porque... Segunda y 20 prácticamente, ¿verdad? Segunda y larguísimo, segunda sí. Y largo. Debe de ser después de ese holding de la línea de ataque de Fireball. Me habían parecido bloqueos muy buenos, han abierto el espacio. Era parte... Sí, están... Héctor, en el primer contacto siempre aguanta el primer contacto y sale de ahí. Lo que pasa que forma en derecha ahora, el fullback. Por detrás Héctor Pertegaz, vamos a ver, de nuevo se la pasa en pitch, Héctor Pertegaz corre por fuera. ¡Qué bien! De nuevo va a conseguir primer downs, pues se acerca si no ha estado a punto. Pues no, creo que es segunda y... Tercera y una puede ser. Tercera y uno, sí. Tercera y una, están solventando muy bien. Bueno, el carrerón por la banda derecha de Héctor Pertegaz. Por la izquierda del ataque de Firebats, era un segunda y 20 y lo hemos dejado en un tercera y uno, digamos. Tercera y uno. Y hombre, Voltos... No me ha dado tiempo a mencionar a Alberto, pero en esa jugada que han anulado el touchdown a Héctor, el número 5 ha ido cojeando, acaba cojeando. Sí, pues o sea, son 13 jugadores, como hemos dicho al inicio de la transmisión. Por eso digo que tiene la cosa está complicada. Y además quiero... A ver, le están atendiendo. Vamos a ver, ¿vale? Está en la banda, le están atendiendo, me parece, o sea que cuidado con... Podemos ver 4 receptores abiertos y otro alineado al lado. Se la pasa de Héctor Pertegaz, está siendo el ataque en este drive, digamos, monotemático, consigue el primer down desde la yarda 24, se procede a proseguir el drive Firebats, vamos a anotar ya. Ezequiel Martí y su cuerpo técnico, su staff, están demostrando esa inteligencia de jugar con Voltos, es decir, nosotros no sabemos que somos superiores, pero vamos a controlar el reloj, vamos a controlar el partido, tenemos a un gran running back, se la damos a él y está haciendo todo jugadas a la mano, o sea... hay que imponerse de inicio, claro. Y si acaso probar cosas ya cuando esté todo bien sentado, no hay rival pequeño. Y en el fútbol americano hay una máxima, si algo te funciona, como todos los deportes, pero aquí más, si el handoff te está funcionando y estás sumando yardas, sigue con ello. Que el otro equipo consiga ajustar. Claro, hasta que ellos se meta en la línea de scrimmage y tú puedas buscar el pase profundo. De nuevo Fran Moret se dispone a aceptar motion. La recoge Javi Martínez desde el motion, corre hacia adentro, es frenado, digamos que segunda y 5 para Valencia Firebats. Sí, un poquito menos. Ha sido una jugada en the round, parecía que iba a recorrer, de banda a banda el campo, lo que pasa es que ha visto el hueco, se ha metido por dentro. Y segunda y 2 al final, 7 yardas para el jugador de Firebats. Y lo que te decía es eso, si estará haciendo daño con los handoffs, insiste, porque llegará un momento que la defensa se tenga que volcar tanto cerca de la línea de scrimmage, tenga que colapsar el box, que al final tú puedas buscar el play action o la bomba profunda. Y estamos ya a las puertas de la Enson, Alberto. Estamos a las puertas de la Enson. A las puertas ya. Segunda y 2 en la 12 aproximadamente de campo de Voltors. Fíjate. Va a recibir Fran Moret. 4 receptores abiertos. 4 receptores abiertos, 3 a la derecha, 1 a la izquierda. Parece que se queda el balón, option, corre hacia adentro Fran Moret. Es frenado en la yarda 5 del campo de Valencia Voltos. Bueno, 5-4. Sí, yo creo que se pone el en la 4. Pero todo lo que sea correr, ahora con engaño, con... Primera y gol. Primera y gol, con handoff a Héctor, Alberto, o como has dicho tú muy bien, con la opción, con el engaño. Sí. Desde la yarda 5. Da la sensación de que Voltos la carrera no la puede frenar en toda la tarde. El pase ya demostraron un par de veces que sí, pero la carrera, si Firebats insiste y martillea,
va a hacer daño. Siguen formaciones abiertas, pese a que estamos muy cerquita de la end zone. Recibe Fran Moret, balón para Héctor Pertegaz, que penetra, touchdown Valencia Firebats. A ver el árbitro, sí. Dice que touchdown. Touchdown Valencia Firebats, carrera de 5 yardas de Héctor Pertegaz. Hay un árbitro que dice que es primera y gol, o sea, segunda y gol en la 1. Dice que no ha entrado. Hay otro que decía touchdown, Vamos a ver en la repetición. Están hablando los cebras ahora mismo. Fíjate, llaman al último cebra para... Fíjate en la repetición. Ahí la punta del balón es la clave, porque puede ser que... Vamos a ver. Que tenga la rodilla... Parece que se ha cortado en el último momento. Cosas del directo. Pero están hablando mucho los árbitros y de momento se coloca Voltors como si hubiera sido segunda o era primer down. A ver qué deliberan los árbitros, porque en principio... A mí me ha parecido que ha conseguido avanzar la uno cantó touchdown y el otro dijo que le faltaran pulgadas. Una mujer, sorprende, sí. Fíjate tú. Sí, tenemos... Hablamos de deportes minoritarios, pero que en este sentido progresan más que otros deportes más. Tenemos un árbitro chica hoy aquí en el estadio del Turia, arbitrando este Firebats Voltors, y siguen deliberando, porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que hay, de los 5 árbitros, yo creo que hay 4 que dicen touchdown. Fíjate, al final touchdown Valencia Firebats. Héctor Pertegaz lo ha conseguido. Como decimos, carrera de 5 yardas. Y los Valencia Firebats consiguen los primeros puntos de la noche. 6-0. Y vamos a ver. Bueno, de la noche o de la tarde, ¿no? A ver, de la tarde. Bueno, de la tarde. Yo sé que tú tienes ganas de llegar a la noche por tus cosas, pero... A mí es que el fútbol americano estamos acostumbrados a verlo de noche. Eso es verdad. A nivel nacional no. No, pero bueno, es la costumbre. Yo creo que al final... Es la costumbre tú y yo y muchos de los que nos ven... Vamos a ver. Parece que se la van a... No, parece que van a tirar a palos. Fíjate, Valencia es un equipo que, como ya hemos visto en anteriores partidos... Extra point ahora, Extra point. Siempre se la juega de 2, ¿no? Hay una carencia, parece que en términos de kicker, y además pero... parece que es un poco una regla no escrita. Y llega la patada para... Llega la patada... Parece que es buena. A ver qué hizo. Es buena. 7-0 para Valencia. Touchdown de running back de Héctor. Punto adicional conseguido. 7-0 para los Valencia Firebats, que bueno, empiezan el partido después de... Obviando esas dos penalizaciones, empiezan el partido de la mejor manera, que es con su ataque funcionando, con su ataque anotando y empezando a abrir brecha con unos Voltors que a este ritmo se les va a hacer muy larga la tarde aquí en la capital del Turia. El extra point ha sido de Najim Mohamed, que es uno de los, yo diría, referentes del equipo, ¿no? Tanto en ataque, ejerce labores de recepción, como en defensa, en la secundaria. Y mira, fíjate, hasta en equipos especiales está contribuyendo. Así que de nuevo, procedemos al kickoff. Sí. Procedemos al kickoff. Pero va a haber cambio de campo, de los dos equipos. Sí. En ese kickoff que van a chutar los Firebats, después de cada anotación se chuta el kickoff y ya se va a proceder. Ya estamos en el segundo cuarto. La verdad que ha pasado volando, mucha carrera, pocas interrupciones, pesa un par de faltas, ¿no? Y lo que te quería decir, yo creo que... Oye, qué rápido se ha pasado. Se ha pasado volando. A mí me parece que ha habido mucha carrera. Son las 5:15, el partido ha empezado 6 minutos antes, pero bueno, es que han sido 21 minutos de... Pero porque solo ha habido un paso 2, todo ha sido carreras. Sí. Y se ha pasado muy rápido, ¿verdad? Y lo que queríamos decir, yo creo que hay que aplaudir un poco a estos Mallorca Voltors que lo están pasando a términos de resultado bastante mal en la Liga Española, desplazamientos largos y pese a ello... Ahora cuando hay otra pausa, si quieres explicar mejor su complicada situación o su delicada situación. Sí, kickoff corto, recibe el número 40 de Mallorca Voltors, va a avanzar, es frenado sobre la yarda 25, digamos, ¿no? Sí. 26. Bueno, pero espérate que parece que ha habido fumble. Parece que ha habido fumble, está... Aunque ahí hay que la ver, gente de Firebats celebrando. Hay que haber sabido down by contact, es decir, si el jugador placado ha tocado el suelo antes con la rodilla con un brazo. Tenía el balón Amador Domínguez. A favor de Valencia Firebats, que volverá a salir su ataque. Pues parece que sí, hemos recuperado balón. Balón para Valencia Firebats. Y desde la yarda 25 de Mallorca Voltors se disponen a atacar. Así que un nuevo turno de ataque
Y en una situación nueva serie D, situación privilegiada. Sí, situación privilegiada porque estamos dentro de la 30 de los voltos, es decir, lo que sería la NFL en Estados Unidos sería field goal range, situación de sí, field goal. Estamos cerca de la red zone. Aquí en el fútbol americano nacional todavía no tenemos, y animamos a todo el que tenga un cañón en la pierna que venga a jugar a fútbol americano, porque todavía nos faltan, es un poco las carencias del fútbol americano nacional, lo sabe cualquiera, que son los pateadores. Sí. Pero bueno, estamos abiertos a que venga cualquiera a probar y vamos a ver de nuevo la tarjeta. Se dispone a recibir el balón Fran Moret. En motion, Javi Martínez. Se dispone a lanzar profundo. Cuidado con la bomba. Nada. Balón intencionado para el número 82. Que se ha ido largo. Ahí yo no sé si... Ahora parece que asoma un poco el sol. Yo no sé si ahí le acabó perjudicando al darse la vuelta. Falta un poco de coordinación. Faltó ahí un poco de compenetración porque el pase parecía que era bueno, pero la ruta no... La ruta no llegó Pau Palau. No, la ruta no fue todo lo pulida. Sí, lo exacta o lo milimetrada que debía ser. La intención era buena en todo caso. Eso era, Alberto. Y segundo down, ¿no? Segundo down. Y seguimos. Los votos eran. El quarterback se colocaba en línea scrimmage. Aquí en los Firebas en shotgun todo el rato. Sí. En shotgun todo el rato. Fran, que está yendo el quarterback. Y a ver misma formación, recibe Fran Moret. Esta vez el balón es para Héctor Pertegaz, que percute por dentro y es frenado avanzando unas pocas yardas. Handoff. Handoff, tercera y largo. Hay que traducir que es balón a la mano para el que a lo mejor esté diciendo esto, porque solo hace que decir palabras en inglés. Sí, en España, al contrario que en México, donde se ha españolizado un poco más el deporte, en España yo creo que por tradición televisiva utilizamos más los términos anglosajones. Por lo tanto, sí, claro, somos más puristas. Sí, y yo que me respeten todos nuestros amigos mexicanos, nuestros espectadores, la audiencia que procede de allí, pero a mí me gusta mucho más los términos anglosajones que la traducción que hacemos. No me gusta la traducción, no me gusta. Recibe el snap Fran Moret, se va a la derecha, balón para Héctor Pertegaz, que percute de nuevo. Y primer down. Y primer down, sí. Entramos cerca de la yarda 10, se ha quedado, parece. Era tercer down, ¿eh? Sí, era un tercero y largo. Comprometida. Y primera y gol. Primera y 10. Primera y 10 aproximadamente desde la yarda 13. De nuevo estamos ahí a las puertas de la endzone y desde luego, si alguno tenía dudas de que el partido se le pudiera complicar a los Firebirds, de momento no estamos dejando ningún resquicio a la esperanza de Voltors. No. Y sin arriesgar mucha carrera y lo esperado. Héctor haciendo mucho daño al rival. A ver si hay un nuevo handoff. Recibe el snap Fran Moret, es malo, pero recupera el balón. Recupera el balón esplacado y nada, se nos queda un segunda y largo. Hemos tenido suerte porque lo que hemos comentado al principio, el center titular del equipo es Josito, se lesionó contra los Giants y es una posición muy delicada. Podemos decir que es el ancla del equipo, de las trincheras. Y te falta... A la gente las líneas les parecen los gorditos, pero es un mundo aparte, tanto la línea defensiva como la ofensiva, y es importantísimo. Hables con el que hables de cualquier equipo, te dirá que las líneas, sobre todo la línea ofensiva, es el corazón, es el pulmón es lo que mueve a un ataque. Es lo que mueve al equipo. Si tienes una mala línea, todo tu ataque se va a resentir. Y aquí era el riesgo que yo decía al principio. Los Voltors saben que no pueden arriesgar con un mal snap, y aquí ha habido un snap un poco defectuoso y han estado a punto de recuperar ellos. O sea, nos hemos librado. Está a punto de rebar. Recupera Fran Moret y nada, balón a Héctor Pertegaz, que avanza. Fumble, vamos a ver quién recupera. Nada, el balón se va afuera. Sí, touchback. Va a recuperar, mira. No ha habido suerte, la verdad que... Balón Voltors. Balón para Voltors. Héctor Pertegaz había roto por lo menos 2 o 3 placajes. Es que es muy bueno en eso. Es muy violento, es un corredor de los que a mí personalmente me gusta mucho. No cede ninguna yarda, lucha siempre y fíjate, al final, ese impulso a mí me recuerda en ese sentido, ¿verdad? Podemos decir Adrian Peterson, de Marco Murray, que son jugadores que percuten, vale. Hablamos de la Champions, pero en el estilo, ¿no? Percuten tanto que al final ocasionan muchos fumbles por eso. Por lo tanto, él ha mirado más la endzone que asegurar el primer down, lo que me parece muy bien. Lo decíamos en el primer cuarto, es un corredor que es muy difícil de placar y que llegan a él, chocan con él, pero no le pueden... Aquí está la jugada. No le pueden detener, no le pueden tirar. Fijaros aquí, para Héctor cómo corría. Aquí lo que pasa es que no ha protegido bastante y nada, ha sido un fumble. Sí, han llegado por detrás, le han arañado la posesión y bueno, pues se ha perdido la oportunidad de abrir brecha en el marcador. Y bueno, tiempo muerto de Mallorca Voltors. Y creo que podemos comentar un poco cómo está la situación. Los Mallorca Voltors
están ya matemáticamente descendidos a la segunda división nacional. Es su primer año. Es su primer año y tiene mucho mérito. Siendo un equipo de Mallorca, todos los partidos de fuera deben desplazarse y eso influye mucho en que más de la mitad del equipo no pueda hacerlo. Por ejemplo, su quarterback titular solo juega los partidos en casa. Así que imaginaros cómo es un poco la situación. Hoy en Valencia, como hemos dicho, han venido 13 valientes porque son eso. Valientes, saben lo que va a ocurrir posiblemente y pese a ello aquí están dándolo todo y al final eso también es el deporte y lo que hace grande. Yo creo que a esta gente que está aquí por amor al arte y por pasión a algo que es muy bonito. El fútbol americano podremos decir que es el ajedrez humano, muchísima estrategia, muchísima táctica, es una batalla mental entre banda y banda, jugador y jugador. Siempre se ha dicho eso. Yo me quedo sobre todo con que en Mallorca el que se preocupe, el que se interese, el que quiera saber algo del fútbol americano, encontrará un equipo allí y oye, es verdad que no son una plantilla de 60 tíos, es verdad que tienen sus carencias, sobre todo cuando salen fuera de la isla porque no pueden desplazarse todos sus jugadores, pero al final están haciendo cosas buenas por el fútbol americano, sin duda. Están difundiéndolo y la liga necesita equipos así, necesita equipos grandes como los Firebats, como los Drags, como los Osos, pero también necesita sus Voltos y sus equipos que con otras ambiciones, pero quieren estar ahí y hacen que la liga sea de cuanto más equipos mejor y ojalá se apuntaran muchos más equipos. Es decir, ojalá se formaran más equipos. Se dispone a atacar los Mallorca Voltors, handoff al corredor, que es frenado prácticamente sin ganancia por la defensa de los Valencia Firebats. Será un segundo y largo. Es que va a llegar un momento, no lo sé, habrá que esperar a que avance el partido, pero los Voltors son previsibles, porque es carrera por dentro y entonces ahí la defensa se cierra. Yo no sé si ellos están esperando que Firebats se confíe, es decir, que apueste todo a que ellos van a correr y posiblemente buscar profundo. Claro, y sorprender con un play action o algo, pero habrá que verlo. Habrá que verlo. Valencia durante la temporada ha sido un equipo que ha anotado mucho, pero ha encajado mucho, ha demostrado carencias en la secundaria, pero todos estos topicazos y hechos a los que nos estamos remitiendo se rompieron en Badalona. Cuando nadie lo esperaba, la defensa respondió. Contra otro de los favoritos del título. Contra otro de los favoritos. De nuevo ataca Mallorca Voltors, balón al corredor que intenta avanzar hacia adelante, es frenado, parece que ha robado el balón Valencia Firebats, sí, le han robado el balón, un fumble y nada, touchdown, retorno. Carles Redón, el capitán de Valencia Firebats, como bien indica nuestro speaker, ha anotado, así que jugada más extraña, ¿verdad? Parece jugada extrañísima, es que no ha sido un fumble, le ha quitado el balón de la mano. Se ha quitado el balón directamente de la mano. Incluso el corredor de Mallorca seguía corriendo. Esto es como los niños pequeños, el balón es mío, dámelo, que te lo quito de las manos. Se lo ha quitado de las manos y sin tirar a nadie al suelo y ha seguido corriendo. Y ha pillado un poco, yo creo que así por sorpresa a sus compañeros que han visto a Carles Redón salir corriendo hacia la Enson y touchdown de Firebats que o bien con el ataque o bien ahora con la defensa pues están haciendo mucho daño y están abriendo brecha y ya esos dos touchdowns anulados por penalizaciones pues ya quedan un poco en el olvido. Va a patear Najim Mohamed. La verdad que viene genial este partido para practicar los extra points y los field goals. Recibe el snap, chuta entre palos. Es bueno. 14-0 para Valencia. Sí, me quedo con ese detalle. La verdad que están entrando, digamos que bastante bien. Se está mostrando muy seguro Najim Mohamed. Y yo me quedo con ese detalle que tú decías. Gus Martí tiene que estar, yo creo, contento porque, como vimos en Catarroja hace cerca de un mes, se lo jugaron todos a 2 puntos. También cuenta la presión de que los equipos rivales se la juegan todas a 2. Pero yo me quedo con eso que comentabas, que me ha gustado. Hoy es un día para probar, sin que suene a falta de respeto al rival, pero es verdad que hoy es un día para que tu ataque funcione, para ver cosas que a lo mejor otros días no te atreves o el marcador o el rival no te lo permiten, y entre otras cosas las patadas a palos, el extra point es una de las herramientas que, oye, jugarte a 2 puntos es muy goloso y en esta liga se convierten muchas veces, pero si llegamos a un momento clave, a la final, al último segundo y solo necesitas un punto, dices, hombre, pues si tengo un pateador que es fiable, en teoría tengo más porcentaje o más posibilidades de anotar ese extra point que de convertir 2 puntos. La situación contra los Giants, tuvimos un drive, Valencia Firebats tuvo el drive para empatar el partido y en caso de haberlo empatado, tirando el extra point ganábamos. No ocurrió, interceptó Ralph Pineda, pero no teníamos claro si en caso de haber empatado hubieran pateado o se lo hubieran jugado de 2 como estaban haciendo todo el partido. Así que practicar esto, como bien dice Adrián, viene muy bien de cara al futuro. Kickoff de Carles Redón que recepcionan los Mallorca Voltors, se procede a devolverlo y nada, es frenado
aproximadamente en la yarda 20 de su propio terreno de juego, y van a iniciar una nueva secuencia de drive, los Mallorca Voltors. Primera y 10 para el equipo balear. Pues mira, yo tengo ganas, suena un poco, estamos retransmitiendo y somos en la tele y somos Bats TV. Somos la voz de los Firebats a partir de hoy y esperamos que por muchos años seamos la voz de los Valencia Firebats. Pero yo tengo curiosidad, me apetece ver el ataque de Bolton, me apetece ver a este equipo desconocido y vilipendiado y vapuleado por todos los rivales. Pero ahora que tenemos un 14-0 y una ventaja en el marcador, quiero verles cositas. Es un equipo. Su cuarta tiene buena planta. Apoyado por los estamentos baleares. Recordemos que juega Son Moix, que es un estadio donde ha jugado partidos de primera división en Mallorca, incluso algún partido europeo, sí, de UEFA. Sí. Por lo tanto, y tiene un roster muy nacional. Así que mira, y hay que verlo si siempre apetece ver cositas de la Liga Nacional de Fútbol Americano. No piensa Mallorca y nos imaginamos un equipo con 15 alemanes. Yo personalmente me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba, pero no. Un estonio y un alemán, aparte de toda la plantilla española. Pero yo si vinieran las alemanas de la afición, pues igual sí que me molaba. Handoff para el corredor de los Mallorca Voltors, que nuevamente es frenado por la línea defensiva por William Felipe. Y segundo down para los nose tackle de los Valencia Firebats. Y muy bien, controlando la carrera, no están sacando nada, están teniendo segunda y 11, así que ha sido un tackle for loss. Pero si recuerdas ese primer drive que se ha quedado en tercera y 2, luego llegó la penalización, tercera y 7, ¿recuerdas? Y les paramos. La penalización les mató porque estaban avanzando al menos en esa primera secuencia. Y no sabemos lo que hubiera pasado y es especular, ¿no? Pero parece que les rompimos el ritmo inicial y estos Voltors solo han anotado puntos contra Pioneers, tanto en la ida en Mallorca como en la vuelta hace 2 semanas en Hospitalet. Que nos perdonen el Hospitalet, pero Pioneers también está pachucho, ¿eh? Pues fíjate que está ganando esos de Rivas, ¿eh? Sigue ganando. Están ganando al descanso 7-0, creo que en Rivas, va hacia Madrid. Pues eso es un sorpresón. Es un sorpresón y que nos beneficia claramente. A ver, penalización en el campo, pañuelo. Y yo creo que ha sido de la defensa. Ha sido penalización contra Firebats, pero a ver qué dicen los Cebras. A ver qué dicen los Cebras. Sí, muy gracioso eso. También hay que mandarles un respeto, ¿no? En esta pelota muerta, salida en falsa. Pues mira, contra Voltors, salida falsa. Contra Voltors, otro false start. Lo que ya nos penalizó en el primer drive se vuelve a repetir, así que será segundo y 16 para el equipo balear. Ellos también no se ayudan a sí mismos, como suele decir, se disparan en el pie y se meten en agujeros profundos, ¿eh? Porque ahora un segundo y 16 contra la defensa de Firebats es casi seguro. Como lo decíamos. Es casi seguro que vas a. Tú imagínate, tercer, cuarto en las trincheras, la cara de los líneas de Voltors mirando al equipo que le están dosando pues los resultados que están consiguiendo jornada tras jornada. Tiene que ser bastante duro meterse en el papel de un equipo que tiene bastante orgullo. Así que bueno, segundo y 16. De nuevo 4 receptores abiertos. El halva se alinea al lado en paralelo con el quarterback de los Mallorca Voltors. Recibe el balón. Parecía que iba a conseguir avanzar, pero nada, rompió el primer placaje y fue frenado Tenemos ahora por los Valencia Firebats. Tercera y 10. Tercera y 10 para. Fue frenado por Axel Oscar Ensue, el guineano. Un clásico de los Firebats. Lleva ya mucho tiempo aquí en el equipo de la capital del Turia, en el tricampeón, hay que decirlo, Valencia Firebats tricampeón. Lo que pasa es que el año pasado se escapó en los últimos instantes del título y lleva ya tiempo Firebats con sequía, Lleva ya tiempo, desde 2008. Fíjate que este año va a coincidir que hemos empezado con el streaming y vamos a poder hacer esa narración del cuarto título. Del tetracampeonato. Ojalá. Y sí, la verdad que para su posición el Oscar intimida bastante, pone ahí en stance. Mallorca Voltors, de nuevo handoff para el running back, es frenado, así que cuarto down, Oye, Mallorca, parece que ¿ha intentado un pase Mallorca todo el partido de momento o no? ¿Tú me recuerdas? suena que han intentado uno al principio. Es que no. A ver, yo entiendo su game plan y entiendo que viendo el banquillo que tienen, que tienen, pues los pobres han venido en cuadro, pero no están arriesgando lo más mínimo. Ellos dicen, vamos a 14-0, que se equivoque Firebats y nosotros ya Así que nada, iremos a remolque. es cuarto down, cuarta y largo. Sí. Ellos jugando al error de Firebats. Firebats hoy tiene el típico partido que si no se equivoca, al descanso está cerrado y la segunda parte es para dar descanso a gente más veterana, a gente que tenga problemas físicos o que tenga molestias y ver a los jóvenes. Fijaos que era un encuentro en el que
Bueno, recibe el punt, no ha sido un buen snap, se le ha caído, pero la verdad que se ha apañado bastante bien y se queda bastante corto. Firebass va a atacar desde, digamos, la yarda 38 del campo de los Mallorca Voltors, así que otro drive para seguir ampliando el marcador y bueno, mejor touchdowns, pero yo creo que también interesaría probar desde lejos la pierna de Najib Mohamed, ¿verdad? Digamos que el field goal range en Liga Nacional quizá, yo creo que históricamente ha sido entre las 35 yardas, más de 40 yardas es complicado en la Liga Nacional. Uf, no, yo 35 yardas, más o menos. Yo no sé si he visto alguna vez en mi vida chutar un field goal en España de tan lejos, no lo sé. Pero es verdad que es una situación comprometida porque, como decíamos, el que tenga un cañón en la pierna, le guste esto y quiera probar, que venga y le va a encantar, sí. Y además va a poder ser uno de los destacados del equipo y de la liga. Aquí está todo el mundo invitado a probar, ¿no? A probar y a ver los partidos. Porque, equipo. Porque hay que decir una cosa, sí. Por internet está muy bien, pero en directo el fútbol americano y, como suele decir, oliendo el pasto, escuchando los tackles, claro, el sonido de las armaduras, escuchando los placajes, o sea, es otra cosa, se disfruta mucho más y el que tenga, pues bueno, el gusanillo, curiosidad, incluso esté cerca, a lo mejor, mira, ahora estamos viendo las fincas que tenemos aquí, igual hay alguno que está ahí en su casa, en su habitación viéndolo. Más de una vez. Que baje aquí abajo, aquí al tramo del cauce del río Turia, del estadio de Turia, y vea jugar a los Firebass en directo, verá que bueno, que es mucho más profesional de lo que puede parecer o de lo que la gente se puede pensar. Recibe el balón, Fran Moret, se lo da Héctor Pertegaz, que percute nuevamente por dentro, muchísimas carreras interiores, y es frenado con un avance considerable por el equipo de Mallorca. Cuchillo mantequilla, así que cuchillo mantequilla. Entrando por el medio muy... Pertegaz está percutiendo muchísimo por dentro. Luego corta, se va hacia afuera, pero salvo un par de pitch o counterplays, yo creo que básicamente sus carreras están siendo interiores. Es uno de los mejores corredores de la liga, Y es un orgullo que uno de los mejores corredores de la liga sea producto nacional. Y esto... Aquí no somos chauvinistas. Solo hay que ver cómo corta, solo hay que ver cómo conduce y cómo... Segunda y 3. Sí, cómo lleva el balón en esas carreras. Tiene instinto de corredor y lee muy bien los huecos que le abre su línea. Se alinea Carlos Redón en paralelo a Fran Moret y nada, le da el balón que va a avanzar el fullback. Avanza exterior, muy buenos bloqueos de su compañero y se va para touchdown de Carlos Redón. Me ha gustado mucho el esfuerzo del tailback, del halfback, haciendo el trabajo del fullback. Sí. Es decir, que Héctor Pertegaz ha hecho el trabajo que normalmente... Pañuelo otra vez. Madre mía. No hay manera. Jugador número 68, equipo Firebass. Holding de Firebass, así que segunda y 13. No hay manera de cantar un touchdown y de se carrera. Anula. La anotación. Llevamos 3 anulados ya. Llevamos ya 3 anulados y a mí particularmente me ha gustado mucho. Sí, porque ha sido una jugada. Se han cambiado los papeles. Lo que normalmente suele hacer el fullback lo ha hecho en este caso Héctor. Y ahí era Carles Redón. Ha hecho una carrera. Ha sido su segundo touchdown de. Una carrera con mucha potencia y además librándose el último placaje de Voltors. Pero otra vez. Son dos corredores muy potentes. Sí, tienen mucho cuerpo. Tienen mucha fuerza. Pero otro holding de la línea ofensiva. Yo me imagino ahora a Ezequiel Martí que estará desesperado porque es verdad que el partido va bien, pero ya podrías tener esto en ventajas siderales. Pues vale, se alinean de la misma forma, pero Redón al lado derecho, ¿verdad? Al weak side. Segunda y 13 debe ser aproximadamente. Segunda y 13, sí, estamos en segunda y 13. Mitad de campo. Lo coge Fran Morel, que va a buscar profundo. Pase para Javi Martínez. Muy bien. Está bien que probemos. Javier Martínez ahí recibió el pase del quarterback. La verdad es que se abrió muy bien y le encontró para dejar un tercer down. Pues, y 4 yardas por seguir. Así que mira, 9 yardas hemos avanzado. Y estamos ya también está bien probar el brazo. Estamos en campo de Voltors. Y además, como tú bien dices, enseñarles a ellos algo diferente que también podemos lanzar. 58. Estamos viendo la repetición, la verdad es que... Buena jugada. Hay buen pase. Yo creo que la jugada inicial era buscar más profundo, pero a Voltors se cerró bien. Se alinea muy lejos de la línea. Jaime Martínez. Y nada, handoff para Héctor Pertegaz, que va a conseguir el primer down. ¡Qué esfuerzo! ¡De verdad! ¡Qué lucha! ¿Cómo lucha? Es una fiera. Es una fiera, la verdad. Mira, además se ha hecho ahí un jugador de Voltors. Se lesiona cuando intenta aplacarle a él, le tenía... Cuando tenía placado, ha hecho un spin. Sí. Tirando... Casi con una rodilla en el suelo, está a punto de tocar en el suelo.
pero increíble el esfuerzo. No se ha rendido y eso que había conseguido el primer down de sobra, pero ha seguido corriendo. Aquí ponemos la repetición nuevamente. No, una de las mejores jugadas de lo que llevamos de partido hasta ahora, aquí en el estadio del Turia. Fíjate el esfuerzo tremendo. Cuando parece que le tienen agarrado, sigue adelante. Y primera y 15 para. Primera y 10, en la 15, perdón, de Voltos para Valencia Firebats, que de nuevo vuelve a estar top, llamando a la puerta de la Enson del equipo balear. La verdad es que Héctor nos está yendo a pasar una buena tarde, ¿eh? De momento estamos disfrutando del running back. Punto negativo es que no sabemos el minutado, algo bastante común en Liga Nacional. Hay carencias en algunos aspectos, pero eso poco a poco se irá puliendo, estoy convencido. Vale, Fran Moré recibe el balón. Najim Mohamed. Qué bien. Es Najim Mohamed. Se ha quedado, si no ha estado muy cerca de ello. En la 1, en la 1. En la 1, se ha quedado en la 1. Primer gol en la yarda 1, carrera exterior. Creo que no me ha dado tiempo. Bueno. Otro holding de Firebats. Otro holding. Sí. Es la. Repetimos primero. Pues primera y 20. Se repite el primer down, eso es, pero pasa que ahora desde la 25 de Voltors, y ya si no me equivoco, Alberto, creo que es la quinta penalización, ¿eh? La quinta de holding, quinta penalización contra el ataque de Ezequiel Martí, el ataque de Valencia Firebats. Y la verdad es que las caras en la banda del staff técnico no Fíjate son... que hay un jugador de Mallorca Voltos lesionado. Sí, yo creo... Hay un jugador en la banda. Sí, debe ser el touchdown que han anulado a Héctor, el primero, que ha ido cojeando. Y ahora hay otro que también está ahí doliéndose un poco sobre el césped, aunque se incorpora ya el número 2 de... Recordemos que hoy tiene una plantilla muy limitada. Bueno, o sea, con 13 jugadores. Con 2 lesionados más, tenemos que bajar tú y yo. Tiempo muerto. Tiempo muerto de Valencia Firebats. Con 2 lesionados más tenemos que bajar tú y yo a jugar, Alberto, a echar una mano a los Voltos. Este paso, A este paso... Sí. Pues bueno, estamos en primera y 20, aproximadamente en la yarda número 25 del terreno de juego de los Mallorca Voltors. Gana Valencia por un marcador de 14-0 y nos han anulado ya como 3 touchdowns 3-3, sí, y un primera y gol en la yarda número 1 de Najim Mohamed, que está mostrando muy polivalente. Que hay que ser realistas. Hoy pues duelen menos, hoy no es preocupante. Vamos 14-0, estamos ya a mediados del segundo cuarto y no debe de pasar nada para que este partido lo acabemos ganando por... Podemos afirmar que quizá el relax, entre comillas, ¿no? De que sabes que el partido lo tienes en las manos, pues hace que la línea ofensiva se permita ciertas cosas. Igual los hábitos están, es verdad, que hoy más exigentes. Sí. Intentan, pues... a ver, que se me entienda, darle la máxima ventaja posible a Voltos, es decir, lo que en otro partido no pitarían, pues hoy lo pitan. Pero yo creo que hoy es el día, perdón, que igual que decíamos lo de ver a Najim, verle esos extra points, esas patadas, tampoco puedes permitirte un partido de mucho relax, porque estas cosas luego cuando llegan los partidos importantes tienes que tenerlas muy trabajadas. Entonces tanta penalización hoy, sigo diciendo, vamos a ganar 28-35-0. Pero durante la semana cuando estudien el tape, claro, estas penalizaciones hoy van a cabrear mucho a Ezequiel. Bueno, se reanuda el encuentro tras el tiempo muerto. Va a recibir Fran Moret el snap. Prácticamente una formación muy similar. Javi Martínez en motion, pitch a la derecha para Najim Mohamed. Hay bloqueos. Muy bien, percutiéndose a ver para touchdown de Najim Mohamed. Sí, a ver. Touchdown by Firebats. Najim Mohamed, otro carrerón muy parecido, pero la verdad que... espérate que hay un... Sí. Hay un lesionado. Lo que menos nos gusta que esta temporada están penalizando muchísimo las lesiones al equipo. La alegría es completa con el touchdown de Najim, pero hay lesión de... Vamos a ver si podemos ver... Aquí podemos ver el touchdown de Najim Mohamed. Fijaos, Javi Martínez en motion. Vamos a ver quién se queda tendido en el césped.
Bloqueado el extra point, Alberto. Han bloqueado el extra point los Mallorca Voltors, una jugada que se ve muy poco en el fútbol americano, ¿no? Un bloqueo tanto de field goal como de extra point y mira, un 20-0. Un 20 0 para Valencia y una noticia buena para el equipo balear. Sí, sigue siendo por eso. El partido transcurre por los cauces esperados, quiere decir, Faibas lo tiene en la mano, pero al retorno. Pero es verdad que esa patada ha sido buena, más ha sido muy baja. O sea, más que bloquearlo ellos, se ha equivocado Faibas y le ha dado la facilidad. Nos gustaría ver quién es el jugador que se ha lesionado. Sí, está en la banda ahora mismo. Lo hemos comentado antes brevemente, Alberto, era el dorsal. Era el dorsal 8, o sea, Álvaro Fernández. Álvaro Fernández, sí. Esperemos que no sea nada, pero están mirándolo ahora mismo en la rodilla. Parece que. Fisios del club. Sí, parece que en la rodilla, está mirando en la pierna. Se preocupa también ahí el coordinador ofensivo de Faibas. Estos partidos, valga el tópico, ¿no, Adrián? En cualquier deporte dicen que siempre son los más peligrosos, ¿no? A la hora de las lesiones. Entonces, antes un tópico, que es el de probar cosas, probar cosas que se entiendan. Quiero decir, hacer cosas que en otros partidos de máxima atención o de máxima igualdad no puedes. Y también, por supuesto, es de esos partidos que quieres que nadie se lesione, que nadie tenga ningún problema. Y donde es verdad cuando que no vas al 100%, ahí es donde ocurren las lesiones tontas, por así decirlo. Aunque este es un deporte de contacto y lesiones tontas pues no hay. Aquí el contacto todos ya saben que se chuta Carles Redón el kickoff. Se expone a kickoff largo, recepciona, recoge el equipo de Mallorca Voltors, que hinca la rodilla, pero ha hecho una cosa rarísima. O sea, porque a ver, no lo ha cogido desde la endzone, claro, por lo tanto era correr o correr, claro, realmente, porque se ha quedado la patada corta. En la endzone es un touchback. Ha querido ir hacia atrás, se ha dado cuenta que hubiera sido un safety. Mira, es muy sencillo. En la endzone es un touchback que empiezan en la 20, pero aquí la ha cogido en la 2 o 3. Entonces amaga a ir corriendo, no lo ha visto claro, se ha parado y en rodilla. En todo caso, tírate en la 8 o la 9, no te quedes quieto, se ha quedado quieto y ha sido un desastre. Desastre para Voltors y bueno, la situación parada para la defensa de Faibas. La verdad que tiene ataque de Voltors contra la pared, muy cerca de Swenson. Digamos que está en primera y 4, no, primera y 10 en su yarda 4 y yarda 5. Así que tiempo muerto. Planta rodillas. No ha plantado rodillas, acaba la primera parte. Sí, descanso, Alberto. Termina la primera parte en el estadio del Turia. 20-0 para Valencia Firebats. Y 3 touchdowns anulados. Y 3 touchdowns anulados. Así es. Y podrían haber sido 4, que Nayen se ha quedado muy cerca. Puntos a destacar, Adrián. Los extra points, que han entrado muy bien. La violencia digamos, la violencia en las carreras. Una violencia positiva, hay que entenderla. Y lo práctico que está resultando el juego de carrera. A falta de Chris Debowski, tanto Héctor Pertegaz como Carles Redón, incluso Najim Mohamed por carreras exteriores, ¿no? Es un jugador, parece, más ágil. Mira, si no me equivoco, el cuarto que tenemos hoy, Fran Moret, solo ha completado un pase. Creo que lleva un 1 de 2, un 1 de 3. Un pase de 3 intentos que ha tenido, o de 2 intentos, que me perdonen si al final han sido 3, pero solo ha completado un pase y está haciendo todo monólogo de Héctor Pertegaz, carrera, y encima carreras positivas, carreras buenas, sumando yardas, descansando la defensa de Voltors, consiguiendo puntos, y lo que tú decías, han podido ser 4 touchdowns más, 4 penalizaciones, 4 holdings contra Valencia Firebas, que es el punto negativo a destacar en esta primera parte, pero bueno, Valencia Firebas tiene control del partido, va ganando, 20-0 al descanso, y ahora pendientes de esos problemas físicos del dorsal 8 de Valencia Firebas, de Álvaro Fernández, que esperemos que no sea nada. Destacar también los turnovers, ¿no?, que ha conseguido el equipo de Valencia, posesiones en campo rival prácticamente, y bueno, remitir el resultado que interesa en Rivas hacia Madrid. Osos ha empatado en el Hospitalet Pioners, y como hemos recordado al principio de la jornada, hoy Valencia, a expensas de otros resultados, virtualmente podría ser el primer clasificado a falta de 2 jornadas de cara a los playoffs de la Liga Nacional. Así que bueno, y confirmar lo que todo el mundo dice, que es el gran favorito del título. En unos minutos nos vemos de nuevo. Sí, vamos a por un helado y a por una Fanta y volvemos. Vamos a tomarnos algún refrigerio en una tarde con algo de bochorno aquí en el Estadio Turia en Valencia. Un saludo.
Fefa los cojones apoyara más. En lugar de gastarse el dinero en sus cosas, pues de puta, porque dinero tiene seguro. Porque vas a una federación. Bueno, sí, pero no te creas. No, da igual, pero destinar, tío, destina para que no tengas que pagarte tú mismo la tarjeta. Sí, eso, pero... tío, por lo menos eso. No, mira, porque dinero no hay, ¿vale? Pues haces una cosa, te comes la cabeza y miras cómo se hace y explicas, mira, y necesitas un 21 y 7, un no sé qué, 4 gigas, una cámara HD, HTC, no sé cuántos. Te dices todo, mascadito, para que lo puedas hacer todo. No, haz streaming ahora, ya está. Streaming. Ahora. ¿Grabas tú ahora? ¿Ah? ¿Grabas? No, ah, vale. Yo vengo a sentarme aquí un ratito. Sí, pero silencio, ¿eh? Se oye, el streaming se oye todo, porque está Ah, ya ganan osos, Ya ganan osos. ¿Cuántos seguidores? 14, 7 osos. No, sí, ¿cuántos tienes? Mítico, tenemos. ¿Eh? En YouTube tienes. Sí. Dime, o si no, Se ve que el que tiene Twitter será José. Tiene que ser José. ¿Está en directo? ¿cómo que se oye? Dice. No, no se puede estar oyendo, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Directo, cierto? Sí. ¿Se está oyendo? No puede ser. No. Es que me está diciendo, ¿no que se oye? Aquí entra audio, ¿eh? Rajada. ¿Eh? Se ha oído todo, me cago en la hostia. Esto, te he dicho yo. Estamos aquí de nuevo, ya ha comenzado la segunda parte en el Estadio del Turia, en una nublada pero bochornosa tarde en Valencia. Sí. Y bueno, Adrián, 20-0 para Valencia Firebats, como comentábamos, resultados de la jornada. Osos de Rivas ya ha solventado su situación ante los Pioneers, el 7-0 que nos daba esperanzas, pues Era raro, ¿verdad? era raro y ya han remontado los madrileños, y el equipo junior está solventando muy bien su papel en la Liga Nacional ante los Cantabria Bisons. Hay que recordar que está jugando el Junior de Valencia Firebats a la misma hora en el Polideportivo de Catarroja contra ese equipo de Cantabria, ¿verdad? Y están jugando también un partido importantísimo, pero... Buen viaje los de Cantabria, para... Sí, también otro viajecito interesante hasta Valencia, pero... 14-0 van los juniors. Vamos a lo que nos interesa, que es el primer equipo de Valencia Firebats también, con este 20-0, y empieza la segunda parte y posesión para nosotros. Recordemos que hubo un jugador lesionado, Álvaro Fernández. Que lo suyo es que no vuelva ya a jugar. Y lo suyo es que no vuelva ya a jugar hoy. Que si tiene molestia, que se recupere bien. Y vamos a ver el ataque de Firebats de nuevo en el campo. Va a recibir el snap Fran Morel. Tanto Carles Redón como Pertegaz están alineados paralelos a él. Shotgun. Y está en motion el receptor. Balón para Héctor Pertegaz, que corre hacia adentro y es frenado para una ganancia. Es increíble Ahora porque veremos. siempre que corre, siempre llega uno a aplacarle, llega uno a contactar con él, le coge, parece que lo va a frenar, pero se escapa, ¿eh? Es muy difícil de detener Héctor y siempre saca yardas positivas después del contacto. Segunda y 5 para Valencia Firebats. Segunda y 5, y yo creo que la inercia, si no pasa nada raro, Alberto. Y también podemos decir que los Voltos tienen otro lesionado, por lo tanto tienen solamente un jugador disponible O sea, de tiro de estar en el banquillo. Están en cuadro, están hechos unos zorros, nunca se ha podido aplicar mejor, ¿eh? De nuevo balón, ahora mismo es para Najim Mohamed. Una carrera lateral.
No, perdón, para Héctor Pertegaz, carrera lateral y que solventa con el primer down. Ya estamos ya en campo de Mallorca Voltors. Si no pasa nada raro y no tiene pinta de ver todo esto, va a ser el nuevo monólogo del juego de carrera de Fireback. Incluso mayor, incluso mayor. Mucha carrera de Héctor y de momento Voltors, si no ha tirado la toalla ya, lo va a hacer en breve, porque otra anotación de Fireback para abrir la segunda parte pues ya sería un 27-0 insalvable. Pues este 20-0 lo es ya, pero... Lo que decíamos, ¿no? Se pueden probar cosas, pero parece que de momento quieren alargar el marcador y no llevarse ninguna sorpresa, no dar opción al rival. Claro, porque probar cosas es un pase y te puede salir, pues eso, un fumble, una intercepción, un mal snap. Pero bueno, yo también me apetece ver un pase, algo de diversión, ¿no? Sí. Que es lo que nos gusta. De nuevo balón para el corredor. Qué bien. Que muy bien, consigue el primer down, Héctor Pertegaz nuevamente. Y Fran Moret, el quarterback procedente de los Museros Bows, sí, pues está teniendo un papel de administrador del juego, ¿no? Gestor del juego, lo que le mandan en la banda y bueno, consiguió antes un pase a Javi Martínez. Pensaba que ibas a decir cuando he dicho lo de que nos gusta, lo que nos gusta ver a nosotros, que es el juego de pase. Realmente estamos disfrutando mucho la carrera de Héctor Pertegaz. Yo soy de la vieja escuela, Tú sabes que es poco sexy o es poco atractivo el juego de carrera. La gente siempre quiere ver grandes jugadas de pase, bombas, sí, juego aéreo. Está evolucionando el fútbol americano hacia eso en Estados Unidos, pero eso depende mucho también de la línea que tengas, claro, del tiempo que te pueda dar, de los receptores. Que es más complicado quizá de efectuar. Sí. Necesitamos todavía más precisión. Nuevamente se alinean dos corredores en el backfield. Balón para Héctor Pertegaz, que es frenado con poco avance por la línea de los Mallorca Voltors. Así que va a ser un 2nd-8 para el equipo de Valencia. 2nd-8 estamos ya cerca de la 20. Bueno, yo creo que estamos cerca de la 20 de Voltors. Alineando muchas veces en paralelo, otras veces el fullback y por detrás Héctor, lo que parece que pretende Coach Martí es confundir a los Mallorca Voltors. No, la formación Fran Moret no se sabe a quién le va a dar el balón. Siempre la misma formación. Tiene quarterback que está en shotgun, un corredor a su derecha y otro detrás. De nuevo balón para Héctor, es frenado muy bien por el número 44 de los Mallorca Voltors. Sacando un poquito de orgullo Voltors. Sí. Tercer down. Isaac Delgado es el que ha frenado, creo que para pérdida de yardas, Héctor Pertegaz. Así que se nos queda un tercer down bastante largo. Tercera y 8, tercera y 7. Tercera y 8, yo diría. Vamos a ver si apuesta por la carrera o el pase. ¿Cuál es ocasión para la verdad que las carreras interiores están sabiendo frenarlas muy bien. Han sabido ajustar en esta segunda parte, pero las dos carreras por el exterior las han hecho bastante. Misma formación, dos receptores a la derecha, uno a la izquierda, un running back al lado del cuarto y otro detrás. Yo creo que es pistol. Vamos a ver, recibe el snap Fran Moret, ha sido un mal snap, pero tiene tiempo, va a pasar, tiene mucho tiempo, la línea está protegiendo muy bien, así que es un balón para Alejandro, para Alex. Primer down para Valencia Fireback, estamos dentro de la red zone rival, primera y gol, más o menos yo diría que... Primera y 3, o sea, primera y gol en la 3. Sí, primera y gol en la 3. De Voltors ha sido... Alex Silvestre ha sido a las puertas de la autor. A las puertas de la Enso nos hemos quedado y luego, fíjate el tiempo que le dio ahora la línea... Muchísimo, porque el snap fue muy malo, se le cayó al nuevamente. Tiempo, sube en el pocket, encuentra al receptor, hace un buen quiebro, esquiva, puede evitar el placaje del rival y fíjate, pues estamos ya a 3 yardas de ha tenido tiempo, vamos, para hacer flexiones, incluso ha tenido muchísimo tiempo. Le ha dado una línea que en la primera parte ha cometido muchas penalizaciones, pero... Lo cual es extraño, porque normalmente cuando se rompen las jugadas enseguida... Sí, ya pierdes... Te desestabilizas un poco. Tiempo muerto, problemas físicos de otros jugadores de Voltors y... Cuidado, Alberto, que bajas tú, te aviso. Este paso vamos a tener que bajar tú y yo a echar una mano a los Voltors por calidad, aunque sea por calidad. Yo no tuve demasiada suerte en mi corta etapa como jugador y viendo lo que están recibiendo los Voltors. La gente no sabe. Hay que tener mucho orgullo. Que diste tus pinitos en los Firebacks. Hice mis pinitos, pero muy poco. ¿Qué pasó ahí, Alberto? Fue una lesión, ¿no? Fue un primera y 10, ¿no? Se puede decir, fue un primera y 10. Bueno, pues ahora estamos en primera con la rodilla fuera en el primer entrenamiento. A ver. Con contacto, balón para Héctor Pertegaz, que percute, no cede, touchdown de Valencia Firebats. El handoff de Fran Moret para una carrera interior del corredor español, Héctor Pertegaz, que vamos, en un esfuerzo espectacular. Que ha matado a 2 tíos de Voltors, increíble. Consigue el empuje, la fuerza. No para de mover las piernas nunca. Nada. Ahí está la importancia y su técnica de carrera, como hemos
hemos dicho, muy agresiva. Su técnica muy agresiva y que no cede nada. Y el detalle es ese, que enseguida han ido 2-3 jugadores a aplacarle y él le ha empujado con fuerza. Es como una locomotora. Sí, es una locomotora. O sea, no le podían tirar hacia atrás, él empujaba y se ha metido en la Edson con 2 tíos colgados de su espalda o por lo menos delante suyo. Un auténtico tren. De nuevo vamos a probar suerte entre palos. Sí. Han sido 2 buenos, uno bloqueado. Y aquí Najim Mohamed, la navaja suiza de los Valencia Firebats, el hombre multiuso, está en todas partes y lo hace todo bien. Así que vamos a ver si ampliamos el marcador para tener un 27-0. 27-0 queda muy bonito. Fran Moret es el holder. La verdad que es muy normal, ¿no? Que los quarterbacks, normalmente los backups en la liga profesional sean los holders. Queda mejor el 28-0. Está haciendo de Tony Romo. El 28-0 redondito, pero a ver el 27-0. Vale. Patada de Najim Mohamed. Oye. Esa fue buena. Sí, 27-0. Esa llevaba altura. Esa llevaba altura. Esa podía haber entrado de la yarda 30 fácilmente. Bueno, habría que verlo, pero la verdad que iba fuerte, ¿eh? Sí. Las últimas entraron precisas, pero más justas, tenía mucha potencia. Así que confianza. Pues en el partido le preguntaremos, a ver si podemos hablar después del juego con Ezequiel, a ver si esto es solo puntual en el día de hoy o los Firebats están redescubriendo una herramienta que al final el extra point parece igual que el juego de carrera, es algo que no atrae mucho al público, es algo que parece de gran importancia, pero es extra point. Hay partidos o títulos que se han decidido por un punto extra. ¿Sabes por qué muchas veces se obvia también el hecho de las formaciones de extra point? Se suele decir que hay muchas lesiones, porque se suelen poner jugadores importantes en la línea de bloqueo y hay muchísimas lesiones. Yo recuerdo en la NFL que se lesionó Rob Gronkowski en los Patriots una vez por estar bloqueando un extra point en el edge de la línea. Así que es una posición comprometida. Los equipos especiales siempre tienen más juego y responsabilidad de la que se cree. Es verdad. Al final los equipos especiales pues es podemos decir la tercera pata, la tercera columna de un equipo. Sí. Y bueno, en estos partidos con ese marcador tan abultado no tienen importancia, por así decirlo, pero hay finales, hay títulos. Imagínate el otro día, por ejemplo, en Badalona, que fue un partido de marcador bajo, si podía haber sido decisivo un Panther, field goal. Procede a tirar el kickoff Carles Redón. Patada corta que recibe el 40 de los voltos y automáticamente pone rodilla, no quieren arriesgarse. No se lo ha pensado nada, ¿eh? La verdad que ya han tenido mala suerte en las anteriores jugadas de kickoff y yo me pregunto, ¿veremos algún retorno de touchdown? Es complicado aquí, ¿no? Hombre, mira, yo hace años o en alguna ocasión he visto a Gonzalo Garbajosa retornar. El lesionado Garbajosa era un buen retornador porque es un jugador con un físico tremendo y ahora es complicado porque entiendo que Voltos no lo va a intentar, no va a arriesgar y vamos a ver si tiene ocasión Firebats, sobre todo en los punts, en los retornos de punts, que Voltors sobre todo está haciendo punts. Está haciendo muchos punts. Veremos el primer pase quizá de los Mallorca Voltors. Yo insisto, sin que algo tienen que probar. Vamos con los Firebats, como no vamos a ir con los Firebats. Vamos con los Firebats, pero somos la voz de los Valencia Firebats, pero quiero ver a los Voltors. ¿No? Tampoco hay que ser crueles en un partido y sabiendo cómo están. Me hace ilusión ver un partido de fútbol americano y ver al rival que intenta cosas. Entonces, ya que ellos van 27-0 y la carrera no les está funcionando, que intenten cosas tampoco extravagantes, pero algún paso profundo, que veamos un poquito el brazo de su quarterback. En Bats TV vamos con los Valencia Firebats, pero en el fútbol americano se respeta mucho al rival y como veréis al final del encuentro, pues siempre los dos equipos se sitúan y se saludan. Sí, vemos que están hablando el entrenador del equipo, Ezequiel Martí, con los Cebras, con los árbitros, sí. Una reunión, más o menos, no sabemos qué estará pasando allá abajo. Bueno, pues yo te iba a decir que así por la mente se me pasa el hecho de que Voltors diga, oye, vamos a ver, es que no nos quedan jugadores, no podemos seguir. Y otra posición que yo creo no es posición de juego, pero que se habla poco, son los cadeneros, ¿no? Porque es gente del club, vemos que son las chicas del club, de las Firebats, sí, del equipo femenino, y bueno, también hay que darle su cuota de crédito, porque es aguantar ahí las 2 horas, haga más sol, haga menos sol, llueva o no llueva, y hay que estar ahí. Alguna de ellas ya ha recibido la llamada de la selección española, o sea que no solamente juega, sino que lo hace muy bien. Y es
una posición comprometida porque tienes que ser profesional y no celebrar más de la cuenta porque sabes que estás cerca del equipo rival. Así que en este caso yo creo que trabajas más casi para la federación que para el club. Los equipos visitantes entienden que cuando vienen a casa del rival, pues hombre, que los cadeneros sean aquí. Yo estaba en estadios donde los cadeneros eran los hinchas. Yo hice una vez de cadenero. Sí. Por el número de jugadores que tiene ahora mismo Mallorca Bultos. Ojo. Sí, está discutiéndose el hecho de los jugadores. Sí, de que el partido creo que se dé por finalizado ya por falta de miembros, de jugadores en los Voltos, que han tenido encima lesionados, ya era un poco y se les han lesionado jugadores y parece que se acaba el partido. Sí, están hablando ahí cerca de la Enson de Voltos, están reunidos Voltos, Firebats y los árbitros, y el ambiente sí que, o por lo menos los gestos de los jugadores, los gestos sí, son de venga chicos, buen trabajo, lo hemos intentado, hemos llegado hasta donde hemos podido. Como hemos dicho, Adrián, han venido con 13 jugadores, eran 12, uno ha llegado tarde, que nos hemos fijado en el pregame. Yo me quito el sombrero. Yo también me lo quito. Sí. Es una plantilla que cada enfrentamiento, cada jornada de jugar fuera tiene que coger el avión o el barco, lo que sea. Mira, el gesto de los Firebats aplaudiendo porque creo que Voltos ha decidido que va a seguir jugando. Ah, pues va a seguir jugando, la verdad. Sí. Aunque tenemos que decir que yo al menos tengo ganas de que haya partido. Sí, claro que sí. Yo tengo ganas de que haya partido, lo estamos pasando al otro bien. lado viendo el streaming, seguro que quiere ver más fútbol americano, pero yo me quedo con esos aplausos de los Firebats, reconociendo el dándoles esfuerzo, la mano. Sí, reconociendo el esfuerzo y dándole, yo también creo que las gracias a Voltos de querer jugar. Le conviene a Firebats. ¿Por cuántos? Claro. Pues mira, como nos indica el speaker rojo, nos conviene que cuantos más puntos acumule Firebats, pues mucho mejor para el equipo valenciano. Pues mira, ese aplauso también era para darle gracias a Voltos y decir, vale, tú sigues jugando y así me da la posibilidad a mí también de que yo sume más puntos. Así que la verdad que... Quiero decir, no beneficias a mis rivales yéndote ya y que esto quede 27-0. Entonces, ese aplauso también me imagino que... Al final, aunque estemos separados por el mar, somos vecinos, claro, no podemos decir. Ese aplauso creo que también era por eso. Así que bueno, carrera interior para los Mallorca Voltos con una ganancia mínima y va a ser un segunda y 9, segunda y 8 aproximadamente. Y seguimos con la posibilidad de ampliar la ventaja, conseguir más puntos. Pues gracias a Voltos por querer seguir peleando aquí en el emparrillado. En el emparrillado. Sí, Gridiron. Qué gran palabra. Palabra mexicana, de los que gusta. Qué gran palabra sería. De los que gusta. El emparrillado. Sí, aquí en el estadio del Turia, donde, es verdad, tú decías, ahora ya no hace sol, pero tampoco parece nada llover, ¿no? Ha hecho sol. Está el cielo así, es una luz rara. Tenemos un día de 30 grados. Estas tormentas valencianas que parecen tropicales, que de repente cae el diluvio universal. Pues entonces que salga el partido. Destaquemos. Que salga el partido entonces rápido, porque solo falta que se embarre esto. Recibe el snap, el quarterback de los Mallorca Voltos y nuevamente carrera interior, que es frenada sin mayor dificultad por la línea defensiva de los Valencia Firebats. Va a ser un tercer down largo para ver si... Tercer 7. Fíjate que no sé yo si los Baleares han conseguido un primer down en todo el encuentro. Estaba pensando también, Alberto, me parece que... Mira, curioso, lo han tenido en ese tercer y 2 del primer drive, Primer drive que hemos dicho, ojo, que están corriendo bien los Voltos. Han empezado bien. Penalización y desde ahí, pues cuesta abajo sin frenos. Cuesta abajo sin frenos. Lo que parece también es que se está manteniendo bastante el equipo, ¿no? No hay demasiados cambios, así que Firebats está respetando a su rival. Sí. Dentro de lo que cabe. Sí. Todos los aspectos bonitos de la música de los estadios, La música, eso no sé si lo escucharéis desde aquí, pero bueno, siempre hay una buena ambientación. O sea, muy agradable venir a ver un partido en directo fútbol americano y es lo que te hace la gente. Pitch hacia el corredor de los Mallorca Voltos, que intenta percutir por dentro y es frenado con facilidad. ¿Ves? Yo ahí lo he hecho de menos, ojo, con todo respeto del mundo a Voltos, pero hay que un pase, que intenten hacer algo... Y yo lo que te iba a decir, a ver qué opinas. No somos entrenadores y el entrenador de Mallorca posiblemente sepa mucho más que tú y yo. Claro, pero, no, seguro. ¿por qué tienes tres receptores abiertos y 2 en el weak side? Si prácticamente estás corriendo... Pues explica a la gente. Bueno, la línea ofensiva tienes el strong y el weak, que es el lado fuerte, el izquierdo, ¿verdad? Y el weak es el derecho. Tiene a 2 receptores abiertos,
a la derecha y uno a la izquierda y está haciendo carreras interiores. Ganas menos fuerza en la línea, ¿verdad? Menos empuje. Es raro que si vas a correr, bueno, tengas tantos receptores abiertos. Es por sorprender, entiendo yo. Sí, si es una carrera por fuera puedes entender que van a ser los bloqueos de los receptores. Pan de los Mallorca Voltors, que se queda muy corto. Ese pan ha sido lamentable el snap, porque el snap ha ido arrastrándose hasta las manos. No estamos viendo los mejores snaps, la verdad. El long snapper, ¿no? Una posición poco reconocida. Otra poco reconocida, quizá la que menos, fíjate. Y luego cuando los equipos no tienen uno bueno... No, bueno, la que menos, es que tú ponte a mirar plantillas profesionales que el long snapper no lo conoce casi nadie. Nada. Pues bueno, solo los frikis como tú y yo, Alberto. Y aquí nos acompaña Potter, que está reivindicando esa posición de la que él hizo uso, que también es complicada, todo tiene su juego. Potter una vieja gloria de los Firebats. Una vieja gloria de la selección española. Próximo partido, a ver si nos puede estar comentando con nosotros y puede darnos un poco la visión desde dentro de los Firebats, de cómo va la temporada y de qué feelings hay en el equipo. Partidazo. Porque hoy vamos a ganar, eso va a ser así, eso no discute nadie. Nos vamos a poner 7-1 y a falta de 2 jornadas, dentro de 2 semanas viene Osos de Rivas y eso va a ser un partidazo. Proceden a atacar los Valencia Firebats, más o menos desde la mitad del terreno de juego. Balón para Najim Mohamed, que corre una carrera por fuera y parece que va a llegar a touchdown. Carrerón de Najim Mohamed. Carrerón de Najim Mohamed. No le ha tocado a nadie. Muy buenos los bloqueos de la línea, tanto la línea ofensiva como de los receptores. Y el cambio de velocidad, como ha habido un momento que iba a una determinada velocidad yendo hacia la banda, ha visto el agujero y de hecho ahí ha metido la quinta marcha y ha sido imposibilidad que le cogieran los votos. Oye, pues en un día como hoy, que es complicado extraer conclusiones, Alberto, la verdad, Héctor y Najim están dejando los mejores destellos del partido y están demostrando ser un backfield de Valencia Firebats muy dinámico. Tienes el músculo, la fuerza de Héctor y luego tienes la velocidad, ¿no? Aunque Héctor es rápido, sí, también tienes a Carles ya Héctor para el músculo y el sprint, la velocidad de Najim. Aquí nos ha gustado mucho un touchdown anulado. Sí, luego, se han intercambiado los papeles. Luego la gente cuando pueda ver el partido repetido, en diferido y que presta atención. A ver, ¿qué ha sido desviado? ¿Ese extra point ha sido desviado? ¿No? Pues no, ha sido bueno. Najim Mohamed consigue su cuarto extra point del día. 34-0. Y 34-0 para los Valencia Firebats. Parece que el equipo balear se va a ir de nuevo a 0. La apuesta, Alberto, debería ser: ¿tú crees que Voltors va a anotar algo hoy? Yo digo que sí, vamos. Yo me la juego, un field goal, lo que sea. Si te tuvieras que apostar dinero, ¿dirías que sí? Hombre, como se pagaría bien, seguramente sí, ¿no? Pero... Sí, a lo mejor, mira. Mira, por aquí nos dan dinero para apostar a que Voltors... Por aquí el cámara nos está dando dinero. A que Voltors no anota nada. 0 puntos. Bueno, oye, hay que ser... Yo respeto todos los puntos de vista, pero... Yo no lo creo, porque Ezequiel Martín se le ve una persona muy competitiva y no va a ceder, pero dada la buena actitud que han tenido, quizá puede dar a pensar, al menos, que los Valencia Firebats podían ceder un poquito más de campo al final. Lo que no sabe el cámara que me ha dado 20 euros, ha apostado que no, que yo conozco a Ezequiel y Ezequiel me va a hacer el favor y va a dejar a los 3 puntos y vas a palmar los 20 pavos. Pero... Así que bueno. Oye, pero bueno, es uno de los alicientes que nos queda aquí al final. Aparte de ver cositas de Firebats, pues a ver si Voltors se estrena. Que creo que no sé si has dado el dato antes, Alberto. ¿Cuántos puntos llevan esta temporada Voltors? 3 por partido de media, ¿eh? Y solo han marcado... pero tiene de media... Pensaba que solo había anotado una vez en todo. Solo han anotado en 2 partidos, pero 3 partidos de media, que han jugado 7 partidos y este es el octavo. Este es el octavo, sí. Entonces han marcado 15, 18, 21 puntos. Han anotado. Bueno, si no me equivoco, ¿eh? Quizás sí que me equivoqué. Igual son muchos puntos, ¿eh? Igual es que me parecen demasiados incluso, ¿eh? Pero yo sí que he visto el dato de 3 de media por encuentro, de verdad, ¿eh? Te están haciendo muy de votos, ¿eh? Son 21 puntos. Empieza Voltors en su 19. Pero lo miras. Como dice Adrián, empiezan los Mallorca Voltors desde la yarda 19 de su propio campo. Vamos a ver qué plan de juego tienen en mente. Carrera, ¿no? Hasta ahora, oye, y que nadie se toma mal la risa, no rimos de verdad. O sea que estamos de verdad y lo decimos de corazón, nos encanta ver a los Voltors. A los buitres. Y nos encanta de verdad que estén aquí, que puedan jugar todos los partidos y que puedan difundir el fútbol americano. O sea que simplemente, pues ellos están apostando mucho por la carrera y de momento Firebats no dan ningún resquicio a la esperanza del equipo balear.
Siguen hablando ahí los dos equipos mientras se colocan la ofensiva y la defensiva. Ya no sé qué. De nuevo están discerniendo ambos equipos. Hinca la rodilla, Voltos, Hinca la rodilla. No sé, yo he visto hinca la rodilla y me parece que se va a acabar aquí. Sí. Pues lo que dice nuestro speaker, todo apunta a que el partido ha finalizado. La verdad es que no le encuentro mucho sentido después de que han hablado. Parece que. No, final de. Pues no, perdonen. Solamente un cambio de cuarto, nos hemos liado aquí todos. Sí, porque hay que explicar una cosa, es que Voltos lleva ya... No es muy normal hincar la rodilla, no, de un tercer a cuarto. Claro, es que está viendo aquí primero, los árbitros, ha habido una pequeña confusión con el tiempo, y luego, como tú dices, Alberto, si quedan 2 segundos, estarlo parado, y estamos en el tercer cuarto, ¿qué sentido tiene hincar la rodilla en primer down? No tiene ningún sentido. Claro, no tiene ningún sentido. Es que el primer down... Es como si ya estuvieran cediendo el equipo y están jugando un poco para no dar mal ejemplo y mala imagen a su rival. Pero el primer down, tú sumas... Y no descartemos que ante el abandono haya multas de la federación. Que quizá eso también entre en juego. Claro, primero hay que decir, el primer down, tú suma las yardas que puedas, aunque solo queden 2 segundos, suma 1, 2, lo que sea, vale. Pues segundo down, ¿verdad? Sí, es segundo down. Segunda y 10. Y luego es verdad que Voltos lleva tiempo ya coqueteando, por lo menos dando impresión de que en cualquier momento va a tirar la toalla. Yo no sé si conforme se vaya acercando el final del partido dirán, bueno, ya para lo que nos queda aguantamos. Pero por eso ha habido ese pequeño lío que nosotros nos hemos pensado que se había acabado ya el partido y pedimos disculpas, pero nos queda todavía un cuarto más, señores, para disfrutar de fútbol. ¿Qué te parece esta nuestra casa, el Estadio del Turia? Yo tengo que decir, a mí me gusta mucho, tenemos una posición privilegiada, cubiertos bajo techo, pero el terreno de juego, el césped, hay que pedir que de cara a los playoffs, ojalá las instituciones consigan mejorarlo. Yo siempre soy muy crítico en general con las autoridades, con los políticos, me parece que casi nunca hacen nada bien. Y eso no soy el único que lo piensa, pero claro, realmente si tienes una instalación, cuídala. Me refiero al césped, si dependiera de Firebase sería perfecta, pero claro, no depende de Firebase y por lo tanto la gente que lo cuida no se preocupa y ahí tenemos el césped que tenemos y por eso estarán viendo nuestros espectadores esas imágenes y dirán, hombre, qué mal está el césped. No ha estado siempre así, ha tenido mejores momentos y seguro que césped natural. Y seguro que vuelve a recuperar el buen aspecto, pero ahora mismo... Mira, y ahora precisamente nos llega la información de que posiblemente termine el partido. Es que siguen hablando ahí muy cerca de la línea de scrimmage, siguen hablando los dos equipos con los árbitros. La verdad que no se entiende lo que está ocurriendo aquí. Se ha acabado, sí, se ha acabado, Alberto. Final. Pues se acaba el partido. La verdad que hace prácticamente 10 minutos habían decidido continuar, se estaban extendiendo las manos, muchas gracias. Hemos jugado 3 cuartos. Porque no beneficia a Valencia que esto acabe. Pero espérate, porque es que nos dicen que se ha acabado el partido, pero siguen los dos equipos ahí formados en... pues mira, creo que los Voltos... Pues van a plantar rodilla... Ya no quieren jugar más, Sí, van a arrodillarse todo el rato para que vayan corriendo los downs, luego atacar a Firebase. Y cuando... Claro, vale. Voltos en principio ya no va a atacar más, va a hincar a rodillas siempre en cada down. Han decidido que no pueden avanzar, no quieren correr riesgos a lesionarse y quieren que corra el tiempo cuanto antes, por lo tanto... Vamos a acabar en nada el partido, Van a ser Voltos prácticamente 3 minutos que corra el tiempo por cada una de sus jugadas. O sea que... Es que nos queda nada de partido, porque va a ir muy rápido, no van a haber parones prácticamente. Una situación muy extraña y que da que pensar, ¿no? Digamos que el fútbol americano en España está en un nivel amateur y equipos como Mallorca, equipos que ascienden, pues sufren bastante las capacidades económicas de los desplazamientos, mantener un plantel y demás. Tú lo has dicho, la palabra clave es amateur. Cuando tú eres amateur te expones a este tipo de situaciones, es decir, que haya un equipo que encima viene de las islas, viene de fuera, tiene que hacer un viaje largo, un viaje costoso y que tiene estas dificultades. Yo estoy pensando también, Alberto, en ese partido que se están jugando a la vez, que creo que los juniors de Firebase lo llevan controlado, ¿no? Contra Cantabria Bisons. Contra Cantabria. ¿Cuánta gente habrá venido en ese equipo? Ojalá hayan venido muchísimos, pero a lo mejor también... Seguramente tengan ilusión. Igual también han venido como Voltos, con carencia de jugadores, con bajas. Posiblemente. Y es el gran problema, que, insisto, el mérito es que Voltos esté compitiendo y ojalá haya más Voltos cada año y ellos sigan ahí peleando. Porque tú tienes que ponerte en la mente de unas personas que juegan a esto por puro amor, por pura pasión. Muchos estudian, muchos tienen trabajo y otras necesidades. Es punt de los Mallorca Voltos, cortísimo. Sí. Posiblemente el peor punt de la tarde. Y a ver qué hace Firebase ahora. Y es que no te extrañe. Evidentemente no podemos conjurar cosas que no sabemos, pero que Mallorca quiera ceder posiciones cortas, pues
para que se ataque cuanto antes y punto. Ah, pues mira. El partido acabado. Sí. Un lío de cojones. Se ha acabado, sí. Vamos a ver. Cada vez dice una cosa. Ahora lo ordenamos. Hay que ver ahora a Ezequiel Martí, el coach de. El head coach de Fireball se acerca a hablar con los Voltors. Y están hablando en la banda del equipo Balear. Es que el árbitro también ha señalado que posesión para Fireball. Y vamos a ver, porque hay que escuchar a los árbitros primero y ver qué deciden todas las partes. Un poco de lío, aquí hay un poco de caos, porque cada parte parece que quiere hacer una cosa. Ahí vemos a Ezequiel Martí en la cámara. Voltos, los gestos. Aunque bueno, mira, ahí fuera se pone el casco. Pero está hablando con el equipo de Voltos. Sí, los gestos, la actitud que tiene Voltos es de ya no querer jugar más, de marcharse a casa. Yo creo que Ezequiel está enfadado, les está pidiendo que por favor hagan el esfuerzo. Sí. Y se está poniendo el casco. Sí, había un jugador que se está poniendo el casco. Parece que a seguir, es que a Fireball no lo recordaban. Le interesa sumar cuanto más puntos mejor. Sumar. Porque hay otros equipos que le han metido 50 puntos, le han metido a Voltos y tú te has quedado en 34. Evidentemente, los que han jugado contra Voltos en las primeras jornadas sacan esa ventaja, ¿no? Uno está más quemado al final que al principio. Y el encuentro contra Osos va a ser importantísimo a niveles de average. Seguro. Porque en caso de perder, que no lo deseamos nadie, pues el conseguir puntos aquí y en el average particular pues puede ser de una influencia decisiva. Parece que va a seguir. No sé yo qué problema. Se han puesto el casco y están de nuevo en el campo. Yo aquí creo que se puede. Tienen que seguir. Se puede llegar, claro. Pueden dejar que, aunque me anotes, claro, es que y ellos plantan rodilla. Es que tú estás jugando algo que te gusta. Vienes hasta aquí y juegas hasta el final. Yo creo que aquí la situación interesante para Fireball es dejar que Voltos haga un juego que es encarar rodilla y Fireball seguir percutiendo, seguir con la carrera y seguir anotando puntos. Y Voltos ya que haga lo que quiera, pero Voltos, si tiene la obligación de cumplir y tiene la obligación de estar jugando, y esas son las reglas del juego, salvo que, ojo, se quede con 8 jugadores, 7 jugadores y la federación o por ley no puedan seguir jugando. Pero mientras tanto, me parece un poco fea hasta este punto la actitud de Voltos, porque oye, tú no vas a atacar bien, pero Fireball te va a atacar. Fíjate que te digo. Con lo mínimo que es corriendo y sin el riesgo de, no sé, de que haya aquí. El partido ya podría haber acabado al ritmo que estábamos yendo. Seguro. O estar prácticamente acabado. Es que pues nada, se quitan los cascos. Sí, se están abrazando, esto ha acabado ya. Se estaba perdiendo más tiempo ahora con la charla esta y decidiendo qué hacer, pero se ha acabado ya, ¿no? Y yo te quería tirar una pregunta, ahora que acaba. ¿Qué futuro le ves al equipo de Voltos en los próximos años? Porque esta temporada puede doler mucho en la entidad, ¿no? Es que, claro. Y en la mentalidad de los jugadores, porque mucha gente se apunta y ha visto, ostras, es que apuntarme para. El fútbol americano tiene un lado cruel y es que si no ganas los partidos, si te llevas este tipo de palizas, aparte es un deporte de contacto, es un deporte físico donde te vas a casa, pues mira, veo a un jugador veo a un jugador de Voltos cojeando, que encima se va a casa dolorido y con problemas físicos, es fastidiado. Habría que estar allí en Mallorca, palpar las sensaciones. Igual allí ellos cuando van a casa en Mallorca tienen muchos jugadores y de cara al año que viene pueden conseguir más. Es complicado, sí. Ellos van a descender, ellos van a tener que empezar en un proyecto nuevo y... Pues ya están descendidos los Voltors. Claro, eso es, mira, hoy se confirma la mala noticia. Realmente es virtualmente, porque ganando los dos y si Piones ganan los dos, pero vamos, tendrían que conseguir una barbaridad. Imagínate, 50 puntos por partido es una situación inviable. Así que los Mallorca Voltors podemos afirmar ya que es equipo de Liga Nacional B. Y bueno, un 34-0 que nos deja con un debut en streaming que esperemos que os haya gustado. Sí. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Conforme avancen los encuentros y ya de cara a playoff, la cosa va a mejorar mucho, las repeticiones van a ser más constantes, fallos novatadas no se verán tanto. La gente solo lo puede entender. Yo, es verdad que es curioso, hemos tenido un debut extraño incluso por el partido, incluso por el juego y por el rival y por todo lo que ha ocurrido. Lo estábamos comentando en los últimos minutos, confusión, no sabíamos si Voltos se iba a retirar, si Voltos iba a querer continuar, luego hinca la rodilla en la última jugada del tercer cuarto. O sea, llevamos unos minutos de confusión generalizada
que también pues, se suma a un partido extraño, un partido que al final ha tenido ese resultado apuntado que esperábamos todos, 34-0. Si se hubiera jugado el último cuarto, seguramente hubiera sido 40 y pico, 50 y pico, pero sí. Apetecía, él se estaba quitando el equipo, se ha probado cosas muy bien y Ezequiel Martí y el equipo sabe que hoy se probaban y que era un cuarto ideal para intentar alguna patada de lejos, algún field goal. Nos hemos quedado con las ganas de ver algún field goal. Y yo, mira, si ya haciendo ya el balance general, antes de despedirnos, decir que Héctor y Nayib los mejores. A mí me han encantado su actuación porque no han dejado de, digamos, no se han relajado en ningún momento. Quiero decir, el partido exigía seriedad por su parte y lo han dado con las carreras, les placaban y seguían luchando, sumaban yardas extras y al final el juego de carrera de Firebase, contra Voltos hay que medirlo todo, cogerlo con pinzas, pero el juego de carrera de Firebase, Alberto, es una de las opciones en un juego de carrera con el que puedes ir a pelear a cualquier sitio. A cualquier sitio. Son jugadores de orgullo, jugadores de una potencia y una entrega y se complementan muy bien. Tenemos 3 jugadores en el backfield, aunque Najim Mohamed, digamos que entre comillas es un joker, ¿no? Puede estar en todos los lados del campo, que se complementan a la perfección y yo personalmente también quería dar un poco de entrega a la defensa, ¿no? Sí. Sean los Voltos, sea quien sea, sobre todo ese interior de la línea, los linebackers han sabido cerrar muy bien los huecos y no han tenido oportunidad alguna de avanzar yardas. Salvo la primera jugada, la segunda del partido, los Voltos, corrígeme si me equivoco, no habrán sumado ninguna carrera ni ninguna jugada, 2-3 yardas. O sea, más de 2-3 no han sumado, era carreras de 1 yarda o de pérdida, no han hecho nada más. La verdad que no. Estamos viendo, mira, desde nuestra posición a un joven aficionado con la camiseta de Tom Brady. No le da mucho spin al balón, pero bueno. Decirlo, nuestro odiado cuarto de los Patriots, porque para que nos esté escuchando. Nos van a matar, Sí, nos van a matar, pero está bien que nos maten, porque oye, habrá gente que sea anti-Cowboys, anti-Bengals, anti-Seahawks. Pues Alberto y yo somos anti-Patriots, si lo podemos decir sin ningún problema, y a ver si podemos hacer en breve interacción con los espectadores. Sí, porque aquí hay tiempo para hablar de todo. Claro. Aquí hay tiempo para hablar de todo. Oye, cada uno tiene sus filias y fobias. Hay gente que le gustan los Patriots, pues Alberto y yo. Oye, que quizás se va a Brady Belichick y nos. No, yo nunca, Alberto. Yo juré odio eterno a ese equipo y nunca. Pero oye, no somos. Yo soy muy antibostoniano, Red Sox, Celtics, fíjate que no. Lo importante es que nos gustan los deportes americanos y los que estáis al otro lado sabemos que también. Y vamos a intentar subir algún jugador para comentar la situación, pero bueno, ahora mismo están reunidos. Sí, está la